el soporte físico de otros temas de colección que no son los billetes, que tienen que ver con los discos, ¿sí? Para que ustedes vean también discos alemanes, no de la época por supuesto, porque estamos hablando de 1921, pero que conforman, digamos, lo que se llama la serie de temáticas que vamos a encontrar después en los Notebooks. Y por el otro lado, la falta de información que existe al respecto, ¿sí? Yo no sé por qué, pero ni siquiera en alemán, porque uno diría, bueno, en castellano probablemente no haya información. Hay información sobre el coleccionismo de los Notebooks, pero para entrar, claro, después uno sabe que hay catálogos y puede revisarlos, y cuando uno se va a adentrar, un grupo muy selecto va a tener la información, pero... Sí, por favor. Hay una película de... Está bien, es una película, pero se llama Dos hombres en pugna, que es unos norteamericanos que no tienen que haber visto, que trabaja Charles Bronson, que quieren entrar y matar oficiales nazis, y en una de las partes los oficiales escribían sus nombres. Entonces Charles Bronson, que era el que sabía alemán, no sabía cómo escribir el nombre. Ahora explico por qué hago aquí esta acotación. Entonces tira la tinta encima para no deschavarse que él era un norteamericano. En realidad, las letras y los apellidos tienen que ver con... Bueno, esperé que me graben eso. Pero las letras tienen que ver con las familias. Digamos, la oligarquía alemana tenía una forma de escribir y cada familia tenía una forma. Por eso es tan difícil traducir cada letra. 10.000 dialectos. Claro, no eran dialectos, sino que eran propios de su familia. Esa película que les digo, búsquenla algún día si tienen, fíjate que ellos no escriben ni siquiera en gótico, usan un idioma propio de su familia. Por eso Charles Bronson, cuando quiere firmar, se da cuenta que no puede mentir, claro, y tira tinta. Bueno, esa es la explicación. Los nombres están escritos en un idioma que, como él está diciendo, ni los alemanes lo entienden, porque eran propios, no era de la región, eran de cada familia, y cada familia lo transmitía a su familia, y viene de tiempos... Claro. No nos olvidemos también que la referencia de la cultura germánica viene de un alfabeto que no es el latino, sino el alfabeto rúnico. ¿Sí? Las runas, que fue uno de los primeros sistemas de escritura, porque el primer sistema de escritura se da en el Medio Oriente. Acá Nicolás me va a ayudar en cualquier momento. ¿Se contió? Tenemos profesor de historia también en la charla, así que nos vamos a hablar de él en algún momento. Vos sabés más que yo, de acuerdo. No, pero las runas tienen una semejanza, ¿sí? Si nosotros decimos, creí que venías a echar. Bien, todo bien. Entonces, ese dato lo desconocía, por ejemplo, yo. Y que hay tantas cosas que uno se pone a investigar y se abren. Con Julio una vez estábamos viendo el tema de los alfabetos, o sea, no sería el tema de los alfabetos, sino de los caracteres, pero casi conforman otros alfabetos distintos. Bueno, comenzando con la conferencia, un Notgeld significa en alemán dinero de emergencia o necesidad, ¿sí? Con el nombre dado a unas divisiones monetarias en Alemania y en Austria, ahora vamos a explicar por qué Alemania y Austria, con el fin de enfrentar situaciones de crisis económicas. Por eso en literatura falta una S. ¿Se dieron cuenta? Causadas por la hiperinflación. Los argentinos no sabemos qué es la hiperinflación, pero es un proceso... Ahí va. Después se lo explico. Nunca tuvimos esa cuestión acá. Ni la vamos a volver a tener. Pero nos ubicamos en la Primera Guerra Mundial. Hay un historiador que se llama Erich Hobsbawm, que tiene un enfoque bastante particular de la historia, que él sitúa a la Primera Guerra Mundial como una guerra del siglo XIX. ¿Sí? Dice, el largo siglo XIX, que él lo sitúa en el comienzo de ese siglo como un periodo histórico porque tiene todo un sustento económico. En 1789, con la Revolución Francesa, y lo hace culminar justamente con la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra de bayonetas, dice él, que tuvo muchas características. Ahora vamos a ver algunos procesos históricos. La verdad que cada uno de los temas en los cuales nos deteníamos para poder explicar el tema de los Notgeld llevaría a una serie de conferencias, pero vamos a tratar de sintetizarlos para llegar al meollo, ¿no? A llegar a explicar cómo encontramos leyendas y creencias alemanas acá.
Pero es muy interesante también conocer el contexto en el cual nos ubicamos. La Primera Guerra Mundial fue una guerra de casi de bayonetas. La Segunda Guerra Mundial, que se da ¿cuándo? ¿50 años después? Más o menos. 14 y 45. Bueno, ya fue una guerra que tuvo una tecnología donde se desarrolló, por ejemplo, el radar. O sea, el desarrollo tecnológico, el salto de esa Primera Guerra Mundial, de esa Primera Guerra de Naciones, donde fue algo que descolocó a los habitantes porque morían por millones. Y fue una guerra donde se masacró millones de personas. Es un salto tecnológico muy grande que se da. Bien. Estos eran los Nordgel, ¿sí? Si uno mira un Nordgel, uno dirá, esto es un Nordgel. Parece más bien una historieta o la tapa de un libro, ¿sí? ¿Pero qué eran los Nordgel? Los Nordgel era una moneda paralela que debido a esa crisis, a esa hiperinflación, el dinero que emitía el banco no tenía el respaldo del oro. Aquí ven, necesitaríamos un economista. Fíjense cuántos especialistas concurren para que podamos explicar el fenómeno, o cuánta información hay en un Nordgel cuando nos dicen vos coleccionás figuritas. A los que coleccionamos cosas nos dicen, ¿qué diferencia hay entre un Nordgel, una estampilla, un billete y una figurita? Bueno, es que se puede aprender, como dijimos una vez, historia, economía, geografía, mitología, leyendas, religiones comparadas. Bien, los bancos alemanes autorizaban a los municipios a emitir una moneda paralela por varias razones. Básicamente porque el dinero había dejado de tener un respaldo en oro y porque además escaseaba el dinero. El dinero escaseaba en tanto, por ejemplo, metal. Entonces, le permite a los municipios, donde se había instalado una economía de trueque, por otra parte, que para legitimar ese trueque pudieran emitir sus propias monedas. Los billetes que se imprimían tenían un valor limitado en tiempo y en espacio. Limitado en tiempo porque eran de una fecha hasta otra fecha, ¿sí? No tenía una validez como la de un billete común y corriente, ¿sí? Como los billetes de 2 pesos ahora que... ¿Cuánto tiempo tuvimos esos billetes de 2 pesos? Muchísimo, ¿no? Pero los Nordgel tenían una validez más corta y por otra parte se utilizaban generalmente dentro de las comunas o dentro de los municipios o dentro de las parroquias. Entonces cada uno de esos municipios, comunas o parroquias, como quieran llamarse, pequeños pueblos, le imprimió literalmente rasgos distintivos de ese pueblo. Situaciones políticas, críticas sociales, situaciones religiosas, representaron sus propios edificios, sus geografías, sus características del paisaje, de algún río, y entre ellas leyendas y creencias alemanas. En estos Nordgel ya encontramos en el año 20 los primeros rasgos de antisemitismo. Importante eso, ¿sí? Porque ahí uno puede explicarse el caldo de cultivo de la Alemania nazi, que es un tema muy delicado para tratar hoy por hoy en una reunión, pero que es necesario transmitirlo, no desde el dogma, ni del miedo, ni de la discriminación, sino de entender que no solamente Alemania fue nazi. Ustedes recuerdan que hubo un candidato al trono de Inglaterra que tuvo que abdicar, el que sería el papá de la actual reina Victoria, tuvo que abdicar, no por una, se dijo después que era por una cuestión de polleras y de mujeres y no sé qué, pero él en realidad apoyaba activamente a los nazis, ¿sí? El antisemitismo se daba en toda Europa, pero ya encontramos en 1921 un rasgo de, esto no es un ejemplo, ¿no? Por otra parte, algunos Nordgel vamos a encontrar escenas totalmente grotescas, ¿sí? Por ejemplo, un burro defecando plata. Y uno puede decir, ¿por qué pusieron eso? O hay una carreta y un hombre introduciéndole, perdón, ¿no? Pero un palo en el ano a un oso. Y uno puede decir, esto si lo escribe un chico en la escuela, lo retamos, le ponemos una sanción por escribir algo obsceno. Sin embargo, tenía que ver con la idiosincrasia de sus pueblos, ¿sí? Bueno, cualquier cosa...
para que ustedes vean, ya vamos a ir entrando en el tema. Este es el sueño de todo coleccionista, ¿no? Poder desplegar una cosa así. Bueno, y los Knothead que nosotros trajimos para exponer algunos allí, no tengo ninguno en la mano porque no los quería tocar, porque somos muy celosos de ellos, porque son piezas muy bonitas, que tienen muchos detalles no solamente para ser vistos a simple vista, sino con detenimiento y con una lupa. No solamente se imprimieron, en realidad no se imprimían porque son casi artesanales, pero se emitieron, vamos a decir, no solamente en papel, como en este caso, y yo quiero que ya con esta secuencia nosotros veamos que justamente los Knothead, la temática se imprimía en secuencias. Y acá uno puede advertir una historia, que eso es lo interesante de estudiar los Knothead. Los Knothead, estudiarlos en la serie. No solamente saber qué significa un Knothead, sino qué significa toda la serie. Porque hay una especie de historieta. ¿Se entiende? Cuando el marco, que era la moneda oficial en ese momento de Alemania, se recupera, porque en un momento la hiperinflación hace que, yo les voy a mostrar algunos Knothead con muchísimos ceros, cosa que no pasó en este país ni va a pasar nunca, pero que de alguna u otra manera ocurrió. Ustedes van a ver que los Knothead no solamente se han impreso en papel, se han emitido en papel, sino que en otros materiales. Por ejemplo, no sé si alcanzan a ver en qué material estaría hecho. En tela. En una tela bastante especial. Lino. Sí, el lino, pero en este caso es seda. Seda. Sí. Así decía por lo menos. Ahora tendríamos que tener una especialista textil. Bueno, no solamente había en seda, sino que también, acuérdense, de falta de recursos, los imprimían en los naipes. Fíjense, algunas de las imágenes están expandidas porque para pegarlas para el PowerPoint tuvimos que expandir la fotografía. Pero en esta, donde se ven los naipes cortados, donde directamente se selló el valor. ¿Sí? Fíjense lo que decía recién. ¿Cómo es tu nombre? Mariano. Lo que decía Mariano de la grafía. Fíjense, esto que es una L, una R, una S. Ahora vamos a ver otros. Bueno, Knotheads, bastante particular, en forma de monedas. ¿Pero hechos en qué? ¿Qué les parece que están hechos? Les voy a mostrar uno de más cerca. De cerámica. Se hicieron en carbón, en azúcar, en un montón de materiales. Acá no se ve mucho, pero también son Knothead en cerámica. Se acuñaron también en otro tipo de metales. Hay uno en cuero. En cuero. También en cuero. O sea, no es que estaban en cuero ellos. Y también había una fase, no solamente ellos contaban leyendas, sino que criticaban al gobierno que había perdido la Primera Guerra Mundial. Yo si no hubiera daneses acá, o descendientes de daneses, entraría en tema. Pero no, igual vamos a entrar. Pero sí. Ahora vamos a ver el tema de la expansión territorial, ¿sí? Porque hay una temática muy especial. Yo tengo un listado por allí de temáticas de Knothead para que ustedes vean qué interesante. Miren, monumentos y patrimonio artístico, paisajes y entornos naturales, actividades económicas y comercio local, personajes históricos, acontecimientos históricos, actualidad social, antisemitismo, humor, cuentos y leyendas populares y religión. Y además hay toda una serie que tiene que ver, que se llaman los plebiscitos. Los plebiscitos que habían en determinadas ciudades para saber si querían ser parte de Alemania o de Dinamarca, por ejemplo. ¿Sí? Lo cual hoy parece que fuera historia, pero nosotros en las reuniones le preguntamos, bueno, acá está Sven, que él es descendiente de lo mandé al frente, Sven, que sabe mucho sobre cultura danesa, pero que él nos decía que uno dice, es una historia de 1921, pero él lo contaba con cierta indignación. Dice, hay ciudades que pasaban de ser, perdón si era una infidencia, pero era un conocimiento, pasaban de ser de danesas a alemanas en cuestión de horas y hoy es una herida abierta. No tanto
Bueno, hay una guerra en 1870 por ahí y le sacaron un trozo de Dinamarca que era un ducado, Holstein y Schleswig. Y bueno, después en el 21 metió la cola a Inglaterra y parte le devuelven para sacarle poder a Alemania. Y ahí están los Nordhead del plebiscito. Yo viví en Dinamarca, ahí cerca, y la gente alemana que está en la frontera tiene apellido y nombre danés y hablan danés. Hablan jysk, que es un dialecto de Jylland. Y ellos, hace poco hubo una nueva legislación que los ponen en el mismo estatus que a los descendientes de acá de Argentina. Entonces, hay ventajas para esa misma gente que los consideran daneses y para los de la colonia de acá. Ventajas que tenemos, por ejemplo, ir a trabajar y estudiar o con cierta facilidad. Y también los representaban los daneses como ranas, como sapos. En un Nordhead están como un sapo, en otros están rompiendo la bandera. Hay algunos que vamos a ver. Hay O sea, eran crueles los Nordhead. O sea, imagínense ustedes, argentinos, viendo que alguien los dibuja como un sapo. Así que los argentinos son como un sapo o como un chancho. ¿Sí? O que rompen la bandera argentina. Imagínense esos billetes de circulación que hacía una comuna para burlarse de alguna localidad que estaba muy cercana. O sea, perdón por la expresión porque no es muy académica, pero no era joda. O sea, tiene que ver con el sentimiento alemán, de sentirse alemán. Bueno, estos son los catálogos de los Nordhead que se pueden comprar. Bueno, ¿dónde surgieron? Esta es la actual Alemania. Vamos a hacer un recorrido rapidito. No sé cómo estoy de tiempo. ¿Alguien me puede decir qué hora es? ¿Me corro para acá? No, vamos bien, 59. Las 6. A las 6 y 5. 6, no fui mango, ¿no? Me quedan 20 acá. ¿Qué me quedan? ¿5 minutos? Acá me quedan 20. No, dale. Me hace. Te estamos peleando, dale. Bueno, la actual Alemania. ¿Sí? Centro-norte de Europa. Para los que quieren saber los países que están a su alrededor, ahí le pusimos la. Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Suiza. Perdón. No, está bien. Ahí está Austria. ¿Checoslovaquia existe todavía? ¿No existe más? Chechenia. República Checa. Chechenia. Polonia y Dinamarca. Bueno, la bandera, el águila negra. Bueno, la historia empieza por, el siglo VIII después de Cristo, donde se tienen, estamos hablando de periodos de la antigüedad, donde los registros se hacen a través de hallazgos arqueológicos. Y fíjense la cantidad de pueblos, ¿sí? Los germanos del Mar del Norte, los germanos septentrionales, del Elba, del Rin y del Weser, en fin. Nombre, este es impronunciable, no sé cómo. Tiene tantas consonantes y una sola vocal. Supongo que será una cosa como. Lo digo con todo respeto, a lo mejor alguien sabe cómo se pronuncia. Bueno, pero quiero decir, pueblos que tenían una identidad común, pero acuérdense que la historia, los que registraron la historia, aparte del trabajo que hacen los arqueólogos, que no son historiadores precisamente, la historia generalmente la recopilan los monjes, que eso va a tener también toda una incidencia acá en las leyendas y las creencias, ¿no? El Sacro Imperio Románico Germánico se conforma como una unidad. Ahí podemos empezar a ver un poco de lo que va a ser después la identidad germánica. La época de la Restauración y la Revolución, ¿sí? La Confederación Germánica. Recordemos que los Nordhead a partir de 1920 más o menos, así que todavía no. Por eso el tercer Reich, el primer Reich es el Sacro Imperio Romano. Claro, con Carlomagno, ¿sí? Que era un emperador franco. El segundo Reich es el de Guillermo II. El de Guillermo II. Por eso Hitler hablaba de los 1000 años. De los 1000 años. O sea. Es el primero del Sacro, que es Carlomagno. Ese marca toda la numismática, es el que marca toda la. Porque es el que recoge todas las monedas. Hago una pequeña. Los alemanes se unen en esa cruz, se unen porque los romanos
masacraron, entonces se unían para pelear con los romanos, por eso se forman esa sociedad tan... Claro, por eso es iluso plantear una unidad de idea religiosa o de idioma o de características, ¿no? Se unen por el otro, digamos. Como encaja. Como chicos las El tortas. Imperio Alemán, el Reino de Prusia en color azul, las pérdidas territoriales alemanas, el periodo 1945, periodo entre guerras, y el tema que nos ocupa. O sea, ¿por qué le mostramos todos esos mapas? Para entender cómo se conformó un país con distintas culturas. Hoy por hoy, por ejemplo, cuando se habla de China, la cultura china, uno cree que la cultura china es una, ¿sí? Como es un chino, pero China tiene un montón de naciones, lo que llamaríamos acá pueblos originarios, lo que ahora se llama pueblos originarios, ¿sí? Pero no pueblos originarios que fueron aculturados, sino, bueno, después de la revolución de Mao sí, ¿no? Pero hay un montón de culturas, hay un crisol de culturas allí, bastante diferenciadas unas a otras. Y en este caso, bienvenido. Y en este caso, nosotros vamos a entender por qué en Alemania existen estas creencias. Porque se habla, digamos, en cuanto a leyendas, hay un libro que escribió un amigo mío, que no lo conocí, pero Jorge Luis Borges, yo se lo recomiendo, este libro, se llama Literaturas Germánicas Medievales, que él dice que lo que es la mitología germánica tiene tres aspectos. La mitología sajona o del sur de Inglaterra, la mitología germánica propiamente dicha y la mitología nórdica. Sí, acá lo explica maravillosamente, si bien no es un historiador, es un literato, pero es un sabio en varios temas y es un libro que yo lo recomiendo para entenderlo. Y hoy vamos a hablar entonces brevemente, porque las brujas no existen, pero que las hay. Esta idea fue de Julio Fracha, que ponga esa frase. Los dibujos corren por cuenta mía. Bueno, Vos te decía que los ingleses eran alemanes que llevan paja. sí, entre otras cosas. Bueno, yo voy a ir a